has voted to leave the European Union. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en otro capítulo de Lo que no se habla. Bien, esta semana la guerra de Gaza se trasladó hacia Cisjordania. El diario español El País habla de la incursión más sangrienta en Cisjordania desde la Segunda Intifada, que fue entre el año 2000 y 2005, donde al menos 82 palestinos ya habrían muerto en Cisjordania desde el pasado 7 de octubre, en un ritmo aparentemente inédito en 2 décadas, de acuerdo a la información del diario español, el pasado miércoles. Pero claro, la víctima principal, como en toda guerra, sigue siendo la verdad. Hay una suerte de dinámica desinformativa que suele ocurrir cuando hay este tipo de conflagraciones grandes que eh, polariza a la opinión pública mundial y crea un clima de desconcierto donde se pierden los grises y los matices y muchas veces se ponen las cosas como blanco y negro cuando la realidad es muy distinta y mucho más compleja. Eh, Solamente para citar un ejemplo, el acceso de corresponsales de guerra, en este caso, está siendo bastante complicado porque no pueden acceder por el lado de Israel, pero tampoco por el lado de Egipto, ni por el lado del Líbano. Em, Son los informadores que trabajan des- desde Gaza, son fundamentalmente son palestinos en condiciones sumamente arriesgadas, donde sus vidas literalmente corren peligro. Y según cifras publicadas por el Comité para la Protección de los Periodistas, en apenas 2 semanas ya han muerto en Gaza 17 informadores palestinos cumpliendo su deber, ejerciendo su trabajo, y son más de los que habían fallecido violentamente en el mismo territorio en los últimos 23 años. A esa cifra hay que sumar, por cierto, 3 periodistas israelíes y uno del Líbano. Em, Han habido hasta el momento episodios de fake news bastante notables, como por ejemplo, no sé si notables es la palabra, ¿no? Pero aquel bulo de los 40 bebés fallecidos, decapitados, supuestamente decapitados por Hamas, que nunca se verificó y no existió. O el debate sobre la autoría del bombardeo al hospital Al-Ahli, que sigue siendo materia de discusión, y todavía no se ha desvelado totalmente qué cosa fue lo que ocurrió ahí realmente. Em, Dice un editorial del País esta semana que el trabajo periodístico no es un privilegio, sino un derecho del público, que de otra manera queda a merced de estrategias de propaganda que manipulan datos, relatos e imágenes, distorsionan la realidad y agravan la tensión en un escenario regional ya de por sí inflamable. Cuando no hay información, es la desinformación la que ocupa su lugar, y cuando ésta cala en la ciudadanía, poco importan el rigor o la ética. En esta guerra, la verdad libra sus propias batallas. Sobre este último bulo del hospital, el diario New York Times ha publicado este miércoles un detallado análisis
que pone en cuestión una de las pruebas más utilizadas por Israel para responsabilizar a un cohete palestino fallido de la mortífera explosión en el hospital de Gaza. Según el diario norteamericano, unas imágenes que habrían sido tomadas por Al Jazeera no muestran el proyectil que provoca la explosión, sino un cohete lanzado por Israel que acabó detonado, no en un hospital, pero muy cerca de él. La investigación del New York Times no responde a qué causó realmente la explosión en el hospital Al-Ahli, ni quién es el responsable. El medio lo que hace es matizar que la afirmación de las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses de que la culpa es del fallido lanzamiento de un cohete palestino podría seguir siendo plausible, pero el estudio del New York Times arroja dudas sobre una de las pruebas más publicitadas hasta el momento por los funcionarios de Israel y complican el relato o la narrativa que han presentado para acusar al bando palestino. La explosión en el hospital de Gaza, como verán, sigue siendo uno de los episodios hasta ahora más inescrutables debido a la falta de acceso a la zona de guerra. La cifra total de muertos en Gaza hasta este momento, hasta este segundo, ya superó los 5.000, casi acercándose a los 6.000, de los cuales más de 2.000 se trata de menores de edad. Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, 7 hospitales del norte de la franja han tenido que cerrar debido a daños causados por los ataques, por la falta de energía, por la falta de suministros, así como por órdenes de evacuación israelíes ante las amenazas de bombardeo. En el caso de algunos hospitales gazatíes que todavía han estado funcionando, el tema de la falta de combustible se ha vuelto en algo crucial, por ejemplo, para las incubadoras. La OMS estima que hay unos 130 bebés recién nacidos prematuros y que se encuentran en grave riesgo, mientras que algunos hospitales advierten que les quedan apenas horas para quedarse sin combustible para sus generadores. Ahora bien, de las reflexiones y entrevistas que he estado leyendo durante la semana, me he quedado con, he seleccionado algunas. Una de ellas al especialista en el mundo árabe contemporáneo, Ignacio Álvarez Osorio, autor del libro ¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí. Álvarez Osorio, para más señas, dicta cátedra de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que dice Álvarez Osorio, por ejemplo, sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es que éste habría conseguido convencer a los países occidentales que la solución de los dos estados a estas alturas ya es inviable. Textualmente dice que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, mostró su solidaridad con Israel y ha reafirmado su derecho a defenderse. No obstante, las autoridades europeas no deberían extender un cheque en blanco a Israel porque estamos comprobando que la mayor parte de las víctimas de las ofensivas sobre Gaza son civiles que no tienen a dónde huir, porque es una prisión a cielo abierto y una ratonera sin escapatoria. Sería un error colosal, dice Álvarez, por parte de la Unión Europea,
posicionarse a favor de una de las partes y no condenar la violencia, venga de donde venga. Le pregunta el periodista del diario El Mundo a este académico y especialista sobre el mundo árabe. ¿Considera el mundo árabe que Occidente no trata con el mismo rasero este conflicto que, por ejemplo, el de Ucrania? Responde él: una de las razones que explica la perduración del conflicto palestino-israelí es la inacción de la comunidad internacional y sobre todo de los países occidentales ante las sistemáticas violaciones del derecho internacional registradas en los territorios ocupados palestinos. Durante los últimos 56 años, Israel ha ignorado sistemáticamente las resoluciones internacionales que reclaman la retirada de dichos territorios y la creación de un Estado palestino soberano. Todo ello contrasta abiertamente con el apoyo estadounidense y europeo a Ucrania, que ha sufrido también una ocupación ilegal de parte de su territorio por parte de la Rusia de Vladimir Putin. En la misma línea se ha pronunciado también esta semana la reina Rania de Jordania en el programa de la periodista Christiane Amanpour, connotada periodista de la cadena CNN, diciendo que el 7 de octubre el mundo reaccionó inmediatamente, apoyó inequívocamente a Israel y condenó los ataques, pero estamos viendo el silencio en todo el mundo cuando se trata de Gaza. We are just shocked and disappointed by the world's reaction to this catastrophe that is unfolding. In the last couple of weeks, we have seen a glaring double standard in the world. When October 7th happened, the world immediately and unequivocally stood by Israel and its right to defend itself and condemned the attacks that happened. But what we're seeing the last couple of weeks, we're seeing silence in the world. Countries have stopped at just expressing concern or acknowledging the casualties, but always with a preface of declaration of support for Israel. And, are we being told that it is wrong to kill a family, an entire family at gunpoint, but it's okay to shell them to death? I mean, there is a glaring double standard here, and it is just shocking to the Arab world. This is the first time in modern history that there is such human suffering, and the world is not even calling for a ceasefire. En esta entrevista, que la pueden encontrar en redes, dijo también: todos los países tienen derecho a defenderse, pero no a través del castigo colectivo o mediante crímenes de guerra. Cuando lo hace Israel es defensa propia, pero si lo hacen los palestinos, ¿es terrorismo? Esta es una historia de 75 años de muerte y desplazamiento forzoso bajo un régimen de apartheid que ha ocupado el territorio, y este asunto no es si somos pro-israelíes o pro-palestinos. Por decir algo también similar, en esa misma línea de pensamiento, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue recriminado pública y beligerantemente por el representante de Israel, que incluso pidió su renuncia. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. En el diario El Mundo, también esta semana, el ex secretario general de la OTAN, el español Javier Solana, ante la pregunta ¿qué va a ocurrir ahora?,
respondió: me temo que va a haber una entrada por tierra de Israel. Son importantes, subraya, las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Le dijo a Netanyahu que no se equivocase como los estadounidenses se equivocaron tras el 11 de septiembre, cuando actuaron con afán de venganza. Hubo dos guerras entonces que no sirvieron para nada. Y le repregunta: ¿y usted cree que Netanyahu lo escuchará? Solana responde: supongo que no. Otra nota, en este caso, un extenso reportaje de el periodista de origen israelí Roger Cohen en las páginas del New York Times, quien es el jefe del buró del New York Times en París, y este año se ha ganado el premio Pulitzer por formar parte del equipo que cubrió la guerra en Ucrania. A propósito de los procesos de paz y luego de entrevistar a varias familias de víctimas de ambos lados, del lado palestino y del lado israelí, comenta que los pacifistas en estos momentos, por razones obvias, son minoría, mientras especulan que lo que se viene es una devastadora invasión en la franja de Gaza. Y cita, por ejemplo, a Salam Fayyad, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, quien se pregunta qué cosa puede sustituir a una carrera loca hacia el infierno, ¿no? ¿Cuál es la alternativa en este momento? ¿Cómo lograr un cese el fuego? Rula Daoud, quien es palestino-israelí, porque, ojo, hay muchos palestino-israelíes, ¿no?, que forman parte naturalmente de todo ese territorio. Rula Daoud es la directora de Standing Together, una organización de activistas que trabaja proactivamente por la paz en esa zona. Dice: está claro que la guerra no es la solución y que el statu quo ya no existe. Necesitamos ahora voces diferentes, en alusión a que ya cualquier posibilidad de paz en estos momentos se han desvanecido, se han difuminado. Y Cohen comenta o hace un resumen muy, muy escueto sobre estos procesos de paz, truncos en el camino, que empezaron a desmoronarse en el año 1995 con el asesinato del entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin a manos de un fanático israelí de derecha. Solamente 2 años después de que Rabin y Yasser Arafat se dieran la mano por la paz en el jardín de la Casa Blanca, como recordarán algunos, con la presencia del presidente Bill Clinton en ese momento. Tras su muerte, dice Cohen, el rápido crecimiento del movimiento de colonos en Cisjordania ocupada, respaldado por el gobierno, la división y corrupción de los dirigentes palestinos y la propagación del fanatismo religioso absolutista en ambas partes, contribuyeron a deshacer ese apretón de manos. Estados Unidos y otros gobiernos occidentales siguieron pronunciando las palabras proceso de paz durante la última década, pero cada vez sabían más que ni lo uno ni lo otro existían.
Netanyahu, dice Cohen, que ha estado al frente de Israel durante un total de más de 16 años, ha trabajado duro para consumar el enterramiento de la idea de estados israelí y palestino conviviendo en paz y seguridad. En su actual gobierno, continúa Roger Cohen en las páginas del New York Times, ha nombrado a Itamar Ben-Gavir ministro de Seguridad Nacional. ¿Quién es Itamar Ben-Gavir? Un político de extrema derecha, favorable a la colonización de israelí en tierras palestinas. Y recuerda también Cohen que Ben-Gavir fue quien robó un adorno del capó del Cadillac de Yitzhak Rabin en 1995 y proclamó públicamente: igual que le tomamos su automóvil, también lo tomaremos a él. 2 años después fue asesinado por un grupo de extremistas de derecha. En el 2019, sigue diciendo Cohen en el New York Times, Netanyahu dijo en una reunión de su partido de centro derecha, el Likud, que ya de centro tiene poco o nada, esto lo digo yo, no Cohen, dijo: quienes quieran frustrar la posibilidad de un Estado palestino deben apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás. Esto forma parte de nuestra estrategia. Benjamín Netanyahu. Fayyad, citado anteriormente por Cohen, dice que sin una vía de paz, y no la ha habido durante demasiado tiempo, es fácil predecir episodios de escalada. Actualmente, dice la nota del New York Times, hay más de 450.000 colonos israelíes en el territorio ocupado por Israel desde 1967, excluida Jerusalén Este, donde viven otros 200.000. Mikey Gitzin, director de una organización a favor de una democracia liberal en Israel, señala para esta nota que los elementos más extremos del movimiento de colonos están en este gobierno y eso hace imposible cualquier avance hacia la paz. Una de las notas más conmovedoras de esta nota del New York Times es una fotografía en la que se aprecia a unos israelíes pacifistas colocando unos afiches en las paredes que tanto en hebreo como en árabe dicen: saldremos de esto juntos. De otro lado, el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien es argentino y tiene 71 años, y fue, para más INRI, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, considera que la guerra de Israel, y esto sí me hizo bastante ruido cuando lo leí, podría avivar el terrorismo en el mundo, por lo que le pedía, solicitaba, exhortaba a la Unión Europea a que imponga su voz frente a los Estados Unidos. En entrevista con el diario El País, Luis Moreno Ocampo dijo el día lunes: lo ocurrido el 7 de octubre es un genocidio, en clara alusión a la invasión de Hamás, porque la intención de Hamás es destruir al pueblo israelí. Además, es un crimen de lesa humanidad, un ataque masivo a población civil. Y la toma de rehenes es un crimen de guerra. Todo eso es lo que hizo Hamás, señala Moreno Ocampo. A continuación, añade: la respuesta de Israel
también es criminal. Más allá de quién haya bombardeado el hospital Al-Ahli, hay dos hechos que son crímenes. Uno, el bloqueo absoluto de Gaza, que es un elemento objetivo de genocidio, crear condiciones que van a producir la destrucción de un grupo, no permitir que pase agua, víveres, gasolina, es transformar todo Gaza en un campo de exterminio. La segunda, advierte, es el desplazamiento forzoso al que están siendo obligados los palestinos en la franja de Gaza. Esto lo considera él un crimen de lesa humanidad, al igual que bombardear a población civil. Israel, señala Moreno Campo, no puede cometer un genocidio para defenderse. Lo que va a destruir a Israel es la guerra, porque va a generar la reacción del mundo árabe contra Israel y va a volver el terrorismo en todo el planeta. Y ya para ir terminando, va rematando Moreno Campo, que, como les comenté, fue el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional. Israel tiene todo el derecho a defender su territorio y a atacar para matar combatientes de Hamás. A lo que no tiene derecho es a asediar de hambre a Gaza y bombardear a población civil. La guerra contra el terrorismo no funciona, subraya, ¿no? Y dice, y no es que lo digo yo, dice Moreno Campo, lo dice el general Stanley McChrystal, quien fue jefe militar en Afganistán y explicó la matemática de la insurgencia. Hay 10 terroristas, matas a 2, ¿cuántos quedan? 20, dijo el general McChrystal. Hasta la siguiente videocolumna. Chao.